en San Mateo, capítulo 21, el versículo 28. San Mateo 21, 28, dice así, parábola de los dos hijos. Si presten atención, no es la primera vez que voy a predicar este versículo, esta cita, pero presten atención aquí a dos hijos, actitudes de dos hijos delante de su padre. Dice, pero ¿qué os parece? Dice Jesús, un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. ¿Sí? Primero dijo, no quiero, después se arrepintió, fue. Dice, el versículo 31, y acercándose al otro, versículo 30, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, que sí va a ir, sí voy. ¿Y qué pasó? Y no fue. Versículo 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste para después creer. ¿Sí? Dice la palabra del Señor aquí. Aquí encontramos dos hijos. Dice que el papá le dice a los hijos, le dice a uno, anda mañana a trabajar en la viña. Y él le dijo, no voy a ir. Entonces lo llamó al otro y le dijo, anda a trabajar. Y el otro dijo, sí voy a ir. Y aquel que dijo que no iba a ir, después se arrepintió y fue. Pero aquel que dijo que sí iba a ir, sí voy, no se arrepintió, ¿no es cierto? Sino que dijo, sí voy a hacerlo, y no lo hizo. Yo digo, ¿cuántas veces nosotros nos identificamos con alguno de estos hijos? Que le decimos, Señor, nunca lo voy a hacer, y lo hacemos. Cuando decimos, Señor, yo nunca te voy a fallar, y le fallamos. Y dice que el primero le dijo, se arrepintió y fue. ¿Qué quiere decir la Escritura con esto? Que hay uno que le dijo no y después sí, y otro que le dijo sí y nunca fue. Hay gente que le dice, Señor, yo te voy a servir, no te voy a dejar, y después lo deja. Hay gente que le dice, Señor, yo nunca te voy a fallar, y le falla. ¿Qué quiere decir la Escritura? Que hay una, en este mensaje hay una clave, hay una llave que nosotros debemos descubrir, la llave de la obediencia. ¿Cómo yo puedo obedecer? Yo creo que ese hijo, el primero que dijo que no iba a ir, después se arrepintió. ¿Por qué se arrepintió? Seguramente miró que su papá es bueno, su papá era bueno, su papá nunca le hizo faltar nada, que su papá le daba cuidado, le daba comida, le daba cobertura, le daba amparo. Su papá le daba un nombre, un apellido, y no había otra cosa mejor, seguramente, que ser hijo de ese padre, dueño de esa viña. Entonces dijo, bueno, yo estoy haciendo mal. ¿Saben que nosotros no obedecemos a Dios porque muchas veces no le creemos a Él? ¿Cómo es esto? Aquel que le cuesta obedecer a Dios porque le cuesta creer en Dios. Le doy un ejemplo. Si Dios te dice, a ver, regala tu auto, sembrarlo y ponerlo para la obra del Señor, y decir, ¿y en qué voy a andar yo? ¿No? O ofrendar todos tus ahorros que tenés en el banco, y Dios no te va a hacer falta, y me voy a quedar sin plata. O sea, es el pensamiento natural.
pero es por eso que cuesta a veces obedecerle a Dios. Hay personas que siempre me quedó grabado una señora, tía de un misionero, que ya era grande, una enfermera jubilada, y ella muy temerosa, ¿no? Muy temerosa de tener miedo, no temerosa de Dios. Y la frustración que ella contaba, que me decía a mí, era que Dios le había llamado a servirle a Él, que ella tenía que servirle a Dios en las misiones. Y ella tuvo miedo. Y se quedó trabajando como en su puesto, en su profesión de enfermera, se jubiló, ¿no? Y ya grande la señora me decía que esa deuda, como que ese peso, esa culpa, la iba cargando, ¿no? Y como que se preguntaba ella, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese sido mi vida? Dice, si yo hubiese obedecido al Señor, seguramente ya tenía una familia, seguramente otro había sido el destino de ella, ¿no es cierto? Y otra hubiese sido la situación de ella. Por no animarnos a creer en Dios, muchas veces no alcanzamos los sueños. Por no animarnos a confiar en Dios, muchas veces nos quedamos atrás, nos quedamos afuera de lo que Dios ha proyectado y ha preparado para nosotros. Jesús dice, miren bien, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y los discípulos le dicen, Señor, el primero, el que te dijo no y se arrepintió y fue. Dice, yo le voy a decir algo más, que en el reino de Dios, van adelante los publicanos y las rameras. No eran de los mejorcitos, ¿no? Van adelante porque ellos le creyeron a Dios. O sea que en el reino de Dios el que se adelanta a todo es aquel que le cree a Dios. ¿Se escuchó? ¿Se entendió? En el reino de Dios, aquel que se adelanta a tomar bendiciones y a tomar las promesas de Dios es aquel que le cree a Dios. ¿Cuántos de ellos habemos aquí en esta mañana? ¿Sí? ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos se animan a soltarse día a día en la fe? ¿Sí? Muy poco, ¿no? Bueno, no importa. Dice el Señor, donde dos o tres, allí está Él. ¿Cuántos se animan día a día a creerle a Dios en cosas más grandes? Amén. Yo no sé lo que va a pasar con Argentina, no sé qué va a pasar con el gobierno, ¿no? Y se aparecen las cámaras ocultas, lo que estaba tapado comienza a destaparse, y la iglesia tiene que seguir orando para que todo lo oculto salga a luz. Amén. ¿Sí? No importa de cuál partido político sea, la iglesia va a seguir orando para que lo oculto salga a luz. Y es Dios, mi Padre y tu Padre que está en los cielos, el que le pone fecha de vencimiento a cualquier líder sobre la tierra, sea pastor, sea presidente, sea lo que sea. Amén. ¿Se entendió? Sí, más vale que andemos bien, ¿no? Si usted tiene un cargo jerárquico o gerencial, o si tiene un buen negocio, es porque Dios te puso en ese lugar. ¿Sí? Cuando vinieron los apóstoles de misión de Venezuela, ¿no es cierto? Conocieron a otros pastores, ¿no? Y yo les digo, sí, yo sé lo que ustedes están pensando, ¿no? Hay otros pastores que están muy mejor preparados que yo. Pero yo quiero decirle algo, Dios me puso aquí. Dios me puso aquí. Dios nos abrió las puertas del Teatro Ópera para que nosotros vengamos a adorar al Señor. Dios nos abrió la puerta de este lugar para que nosotros digamos, pero tenemos mucho lugar para invitar gente nueva y traerlos hasta aquí para que vengan a gozarse en el Señor. ¿O no? Yo creo que todos los domingos tenemos que mirar las sillas vacías, las butacas vacías, es decir, hay lugar para que yo invite uno y varios, ¿no? Y tenemos la posibilidad de dar testimonio de este Dios de poder, ¿o no? Dice, cuando los discípulos vieron, los publicanos y los fariseos vieron que las rameras le servían a Jesús, los publicanos le servían a Jesús, cuando los fariseos, saduceos
y los doctores y los intérpretes de la ley veían que toda esta gente seguía a Jesús. Dice, y Juan vino a ustedes en camino de justicia predicando el Evangelio, y ustedes vieron todo esto atípico para ustedes, que gente que no era del credo, gente que no era temerosa de Dios ni sabedora de la ley, iban adelante que ustedes. Sin embargo, viendo todo esto, no se arrepintieron ustedes para después creer en el Dios de poder. No se puede creer si no hay un arrepentimiento genuino antes. ¿Sí? Si te cuesta creer porque no te arrepintió de muchas cosas. ¿Sí? Hay gente muy mañosa en el pueblo de Dios. Lleno de maña, lleno de ¿no es cierto? Es que uno quiere corregir y ya tiene un porqué, ya tiene una excusa preparada, parece que nació con una excusa incorporada. Pero ninguna excusa te va a servir para alcanzar la bendición de Dios y para ir adelante en el reino de Dios. Lo que te va a servir para ir adelante en el reino de Dios es tu fe en Jesucristo. Seamos arrebatadores de la palabra de Dios. Seamos arrebatadores de la palabra de Dios. ¿Se entendió? ¿Cuánto quieren arrebatar la palabra de Dios? Amén. Hay cosas que yo no quiero contar, hay cosas que sí cuento, ¿no? Porque decir, no, el pastor no está muy normal, muy cuerdo con las cosas que hace. Pero por eso que no las cuento, ¿no? Pero yo a veces le revelé un secreto a mi familia de lo que Dios ha puesto en mi corazón y me miraron así, no, sí. Entonces, si ustedes pusieron esa cara, entonces la iglesia no está preparada para decirle lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Sí? Otro dice, no, el pastor era humilde, ahora es soberbio, las cosas que dice, ¿no? Muchas veces la gente confunde fe con soberbia, pero no es soberbia. La fe es seguridad, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo sé lo que espero de Dios, cosas grandes espero de Dios porque mi Dios es grande. ¿Sí? Si uno está con Dios, va a caminar sobre cosas nuevas todos los días. ¿O no? ¿Sí? Usted tiene que decir amén y decir gloria a Dios. Amén. Porque es así. No es que, voy a ver, el pastor no me visitó. Qué lástima, ¿no? Yo escucho, ¿no? Tengo oído. ¿No? He sido dotado de 2 grandes oídos, orejas, para escuchar. ¿No te visitó tu pastor? ¿Cómo? Qué mal, ¿no? Así que no te visitó. ¿No? En vez de ser parte del cuerpo de Cristo y poder transmitir el amor de Dios. ¿Qué transmiten nuestras palabras? ¿Inseguridad, desconfianza o fe en Dios? Hay gente que me dice, hay gente de la iglesia que no quiere venir más aquí. Como dice, qué lindo, no sé. Yo creo que nosotros tenemos que ser los que atraemos nuestra fe. A mí me gustó como me dijo alguien en un grupo de oración, dice, la cobertura del Centro Cristiano de Restauración es una cobertura de fe. No es que yo me haga que tengo fe, yo tengo fe en Dios. Yo sé que Dios existe. Yo sé que Dios tiene poder. Yo sé que Dios sana a los enfermos. Yo sé que Dios libera al cautivo. Yo sé que Dios abre los cielos y hace llover bendición hasta que sobreabunde sobre aquellos que esperamos y creemos en Él. Yo sé que ese Dios existe. Y está en este lugar. Y está en medio nuestro. Y está en medio nuestro. Y Dios está esperando que nosotros vayamos adelante. Yo no me imagino otro. El miedo mío es que venga otro que sepa menos que yo, menos Biblia que yo, y arrebate lo que yo debería haber arrebatado por dudar, por falta de fe. ¿Se entendió?
el cristiano, el pueblo de Dios, el ser humano está siendo bombardeado todos los días por informaciones negativas. El sistema, el Señor dice, el mundo, las cosas que hay en el mundo, el siglo, el afán de este siglo, así se refiere la Biblia. No se amolden al mundo, sino que transformen su mente, su entendimiento, conforme a la renovación que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén. El creyente tiene que ser renovado, su mente, su espíritu y su alma, por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Amén. Porque hay gente que se llena de letra y carecen de espíritu y eso mata la fe. Pero el Espíritu Santo es el que te lleva a creer y a soltarte en aguas profundas. Fue la palabra de la boca de Dios que hizo que el apóstol Pedro se animase a salir de la barca y a caminar sobre las aguas. Amén. Porque las palabras salieron de la boca de Jesús. No fue de la palabra de un crítico negativo. Fue la palabra del Señor. No fue la palabra de un religioso con letras muertas que salen de su boca, sino palabra llena de fe y llena del Espíritu Santo. Hace que te animes a hacer cosas que antes no te animabas a hacer. Amén. A tomar bendición que Dios ha preparado de antemano para que nosotros la tomemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe que nosotros podemos llegar? Yo digo, vamos a cumplir ahora en mayo 3 años acá en el Teatro Ópera. Dios nos sostuvo. Dios ha sido fiel. Dios no ha permitido que nadie nos avergüence. Dios ha permitido que sigamos aquí. Yo digo, por algo debe ser. Amén. ¿Sí? Yo digo, si no soy yo, me lo sacamos y pone a otro, pero que la obra se cumpla, ¿o no? ¿Sí? Yo no tengo miedo, pero sé lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo sé que Dios es fiel. Nunca pensó eso, ¿no? A mí por ahí me da la impresión, me da no sé si un deseo bueno o un deseo malo. Yo le voy a contar y usted va a decir. No me gustaría que las butacas sean tan cómodas, que haya alguna espinilla por ahí, ¿no? Que cuando te apoye la espalda, ¿no? Que te haga pensar de que hay gente que deberían estar sentada aquí cómodas escuchando el mensaje del Señor. Y nosotros tenemos que hacer la obra de Dios, porque es una obra de fe. Dice que de esa manera, Romanos dice que de esa manera nosotros comprobamos cuál es la voluntad del Señor, que es agradable y es perfecta. Hay un viento del Espíritu Santo que está soplando. Y este viento del Espíritu Santo que está soplando está trayendo un renuevo sobre el pueblo de Dios. Escuchen bien. Y este renuevo que trae el Señor, el Espíritu Santo dice que en este renuevo el tabernáculo de David es restaurado. El tabernáculo de David es puesto en pie para que gente que antes no invocaban el nombre del Señor comiencen a invocar el nombre del Señor. Lo voy a traducir bien al español, bien al salteño, para que aquel que estaba indiferente, aquel que no le importaba las cosas de Dios, se acerquen y comiencen a invocar el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios en este tiempo comienza a restaurar la iglesia del Señor. Dios está muy interesado en restaurar tu vida, tu relación, tu adoración, tu economía, tu familia. ¿Sí? Amén. ¿Cuál es la finalidad? No es para que seas egoísta, sino para que compartas las bendiciones, para que digan los demás, Salmo 126, realmente Dios ha hecho cosas grandes con tu vida, con un propósito, para que todas las naciones digan, no, allá está Dios, en esa casa está Dios, en esa familia está Dios. ¿Por qué esa familia, por qué no se cae esa familia? ¿Por qué los hijos no se pierden en la droga, en la delincuencia? Porque en esa casa invocan el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué Centro Cristiano no se va a caer nunca? Porque aquí se invoca la palabra del Señor, el nombre del Señor. ¿De acuerdo? En este lugar
se invoca el nombre del Señor. Para eso estamos, para creerle a Dios. Yo sé que si me miran errores me van a encontrar un montón, ¿no? Me van a encontrar un montón. Porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Somos nosotros de ahí para idealizar a las personas. Y cuando no nos gustó una palabra, ya comenzamos, del ideal comenzamos a mirar los defectos, ¿no? Que no pronuncia bien, que se tragan las heces, ¿no? Y bueno, y que pronunció mal esta palabra, ¿no? Y que se metió la mano en el bolsillo del pastor, porque ya no le gusta, ¿no? Antes me rascaba mucho la cabeza porque no usaba un buen shampoo, ahora ya no lo hago, de verdad, ¿no? Caían unas cositas blancas, no sé cómo se llama. Capa, ¿no? Se llama. Y era porque no había, ¿no? Entonces, yo sé que gente comienza a criticar, ¿no? Porque ya no es el ideal, no es el perfecto, porque ya le dijo algo que no le gustaba y ya se siente incómodo. Dice, bueno, estoy buscando un motivo para ir. ¿Sí? Y hay gente que se fue porque estaba esperando algo para que le diga a alguien y tomar ese algo, no importa que no tenga fundamento, pero alguien ya lo dijo y aunque no tiene fundamento yo lo tomo y eso va a servir para ir. ¿No? Sí, se va a ir, pero no se va a ir bien y no le va a ir bien porque no sale bien. Dios quiere que nosotros tomemos la palabra de Dios. ¿Sabe que cuando Dios restauró el ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Se habla mucho de la calle Azusa en Estados Unidos, que literalmente cayó fuego del cielo y era un fuego que los bomberos de esa época del año 1900 no podían apagar ese fuego, ¿no? Entonces eran un momento que la iglesia del Señor se había enfriado con los dones espirituales y con el hablar en lenguas y con recibir lo nuevo de Dios y manifestaciones nuevas que antes por mucho tiempo habían dejado de practicarla y tener esa experiencia. De ahí salieron las iglesias pentecostales y de ahí salieron las asambleas de Dios, porque después de los cultos, después de las reuniones, se reunían el cuerpo de ancianos oficiales de la iglesia y decía, después de la reunión tenemos una asamblea para ver si esto es de Dios o no es de Dios. De ahí salieron las asambleas de Dios. ¿Sí? Si no sabía, bueno, él tiene información histórica de la iglesia. ¿Y a quién usó Dios el Señor? Dice que el pastor que Dios usó era un pastor de color, que nosotros decimos negro, ¿no? Y le faltaban dientes, no lo querían en ninguna iglesia, le faltaba un ojo. O sea, no era muy presentable, no era de lo mejor. Lo mandaron ahí porque, diciendo, lo mandemos ahí a la calle Azusa porque es un lugar donde no va nadie y donde no nos va a hacer quedar mal, no tiene buena presencia, no es una persona presentable ante la sociedad. Pero Dios no mira tu apariencia, Dios mira tu corazón. Y Dios miró el corazón de este hombre, que con sinceridad comenzó a buscar a Dios. Y que cuando en la iglesia del Señor con sinceridad comienza a buscar a Dios, Dios contesta. Dios contesta. Desde Génesis, Dios contesta oraciones. Y Dios va a seguir contestando oraciones. Dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel había crecido en Egipto y ellos comenzaron a clamar a Dios porque estaban siendo oprimidos, mientras más oprimidos eran, más crecían. Mientras más Faraón lo oprimía, el pueblo de Dios crecía más. ¿Sí? No esperemos estar bien. Yo creo que el bienestar económico para la Argentina viene después que nosotros crezcamos y entendamos la palabra de Dios.
si tenemos opresión económica, falta de trabajo, es para que crezcamos. ¿Sí? Para que le diga a otro, mira, a mí yo tampoco tengo un buen trabajo, pero yo creo en Dios y Dios no me hace faltar nada. ¿Sí? Para compartir. Dice que el pueblo de Dios, Faraón lo oprimía y crecía. Más lo oprimía y más crecía. Y después toda esa multitud, millones, comenzaron a clamar a Dios por liberación y Dios escuchó el clamor de ese pueblo y lo sacó a libertad, lo sacó libre, lo sacó próspero, lo sacó bendito, lo sacó con una promesa de una tierra donde fluye leche y miel, enriquecido con plata, con oro y ropas nuevas. Amén. Así es Dios. Amén. ¿Usted cree que Dios cambia? No. Dios sigue siendo el mismo. Cuando Dios te va a bendecir bien. Dios nunca bendice a los justos. Dios te va a dar hasta que sobre y abunde. Amén. Ese es Dios. Dice la palabra del Señor que en la iglesia, ¿no es cierto?, en los comienzos, en 1900, en la calle Azusa, ellos clamaron a Dios y vino fuego del cielo, después un avivamiento, y gente, ¿no?, y yo comencé a investigar la historia de ese mover espiritual, y gente comenzaban a escribir, y otros, el apóstol Henry Benson contó, que leyendo una carta de Estados Unidos, en Suecia, el que estaba leyendo fue lleno del Espíritu Santo, y de ahí salieron la misión Asamblea de Dios, la misión sueca. Yo soy un fruto de la Asamblea de Dios, de la misión sueca, ¿no? Porque alguien le creyó a Dios. Sí, pero me va a decir, pastor, eso ya fue en el año 1900 y después cruzó muchas aguas por debajo de ese puente. Sí, pero ahora es un tiempo diferente, que Dios está restaurando el tabernáculo caído de David, la alabanza y la adoración en espíritu y en verdad, para que la iglesia del Señor se levante, no para competir unos con otros, sino para honrarlo, para agradarlo, para que todos los que hasta ahora no creen, los incrédulos, vean que hay un Dios que vive y reina para siempre y que prospera, que bendice en forma abundante. Mis hermanos, Dios tiene poder. Si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Yo no quiero que las piedras, las butacas testifiquen. Yo voy a dar testimonio del poder de Dios. No sé si yo voy a ser reiterativo o los voy a cansar, o por cansancio, pero van a tener fe en Dios. Amén. ¿Sí? La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Reciba la palabra de Dios, que eso es lo único que puede cambiar. Reciba la palabra de Dios, porque eso es lo único que puede cambiar. Yo me encontré en una situación donde gente que no cree en nosotros, gente que debería animarnos, pero Dios cerró el corazón de ellos, que me veían como viejo. Me dice, para empezar algo nuevo. ¿No? Tenía 46, 47 años y ya era viejo para empezar una obra. Y otro me veía pobre, está sufriendo y dando lástima, dando pena por ahí. Dios había cerrado el corazón de mi familia. Uno solo, mis hermanos, el mayor, ¿no es cierto?, que no tiene mucho conocimiento de la Biblia. Y Dios le habló y le dijo, Juan, estás haciendo bien, Dios te va a sacar de acá. Dios te va a levantar. Y mi mamá, antes de morirse, dice, hijo, yo sé que nadie cree en vos, pero yo sé que vos vas a lograr el propósito de Dios. Dios te va a bendecir. No eran muchos, no era una multitud que decía, no, sí, ahora yo digo, hermano, vamos a hacer tal cosa, y bueno, sí, el pastor dice, y Dios lo va a bendecir. Claro, porque hay un pueblo, ya hay un grupo que cree en la palabra de Dios, pero cuando nadie cree, vos tenés que seguir creyendo. No depende de multitud, depende de corazón. Dios bendice tu corazón y tu fe. Nosotros tenemos que ser receptivos a la fe de Dios. ¿Sí? Dios viene restaurando en la iglesia cosas que antes estaban caídas, estaban arruinadas, destruidas. Mucho tiempo la iglesia del Señor tenía miedo al ridículo, a pasar por ridículo. Y hay gente que hace el ridículo, bueno, por ser religioso y cerrar, está bien que hagan ridículo. Pero hay gente que no se anima a creerle a Dios por pasar el ridículo. Pero los que confían en el Señor nunca son avergonzados ni burlados por nadie. Amén. Sino que sus ojos son alumbrados, dice la Escritura.
los que confían en el Señor. Yo quiero que usted pase todo esto en limpio y deje bien limpia la fe en Dios. Y digan, yo voy adelante de ellos. Imagínense las rameras y los publicanos. Van delante, dice el Señor. Atrás quedaron los fariseos, los que sabían la ley. Quedaron los saduceos, los escribas, los que escribían, ¿no es cierto?, la ley, y escribían los libros y daban fidelidad a la palabra escrita. Ellos quedaron atrás, y gente que no conocía, gente que no tenía Biblia, gente que no tenía trayectoria, que no tenía muchas cosas religiosas o muchas cosas espirituales, se puede decir, van adelante. ¿Qué es lo que te hace quedar atrás y que otros vayan adelante? ¿Qué es lo que te hace quedar en segundo lugar? Yo creo que este es el momento. Yo voy a decir algo que no le va a gustar, ¿no? Yo creo que este es el momento de romper con estructura en la mente y romper con perjuicios que nosotros tenemos. Que puede ser, lo que te perjudica puede ser trayectoria, ¿no? Pero yo soy el profesional, yo soy el empresario, yo soy el pastor, yo soy el adorador, yo soy el que canto mejor, yo soy el que hago tal cosa. Eso es lo que te impide ir adelante. Yo creo que las rameras no tenían mucho de qué hablar de su vida, porque les daba vergüenza, pero sí decían, yo tengo fe en esa palabra, yo tengo fe en ese Dios. El publicano no tenía mucho para mostrar, porque era una persona no grata en el barrio, en la sociedad, pero sí decía, yo tengo fe en ese Dios, yo creo en ese mensaje, yo creo en el poder del Evangelio. Amén. ¿Sí? ¿Qué nos va a ir a nosotros a hacer que vayamos adelante y no quedemos atrás? Creer en Dios y en la palabra de Dios. Nadie se va a salvar porque se compró una casa, nadie se va a salvar porque le regalaron 0 kilómetros, nadie se va a salvar porque tiene un título universitario, nadie se va a salvar porque tiene una empresa, se va a salvar porque cree en Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Ay, soy pobre, nadie me quiere, no sé, no. Si crees en Dios, te salvás. Hay un Dios que viene a buscar a una iglesia. ¿Sabían? ¿Cuántos quieren ir? Amén. ¿Cuántos nos preparamos para ir? Amén. ¿Sí? Y cuando estemos allá, yo creo que el asunto, ya termino con esto, pero el asunto de presentarnos yo delante de Dios, porque Dios viene a buscar a la iglesia. Y todos nos hacemos la idea que vamos a ir allá. ¿Sí? Y yo digo, ¿con qué cara vamos a ir al Señor? Cuando el Señor nos mire y diga, yo esperaba más de vos. ¿No? Ah, una milla más, ¿no? No es fácil, ¿no? Ahí dice, no, yo voy con Cristo a reinar. Y bueno, el Señor quiere que nosotros comencemos a reinar aquí, porque dice por la obediencia de uno, dice la carta a los romanos, por la obediencia de uno, de Jesús, cuando hace la comparación de Adán y de Cristo, dice, por la desobediencia de Adán, todos pecaron y todos fueron condenados, pero por la obediencia de uno, dice, nosotros más, por esa obediencia de Jesús, vamos a reinar con Él en vida. Amén. Hoy. ¿Sí? Vamos a extender el reino de Dios. Dios nos va a decir unas cosas. Nosotros tenemos que esperar a Jesús, de ir con Él en las nubes, pero Dios nos va a decir unas cosas. Yo te puse una palabra, te han predicado un mensaje, y el mensaje es para que extienda el reino de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje? Que nosotros tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No es para los apóstoles, no, para los que creen. Bueno, pero yo no creo tanto. Bueno, si no crees, no te salvas. La salvación es por fe. ¿Sí?
Hay gente que cree que se va a salvar porque son calvinistas. No, yo no me voy a salvar por ser de la corriente calvinista, que no lo soy, o de los arminianos, ¿no? Sino me voy a salvar por creer en Jesús. Amén. Y esa salvación la voy a cuidar. Hay gente que dice que la salvación no se pierde, otros dicen que sí se pierde, y como pastor yo digo, la salvación hay que cuidarla, como dice la Escritura, con temor y temblor. Amén. Ocupaos de vuestra salvación. ¿Sí? No es cosa así a la ligera. No vamos a caer en ninguna trampa del diablo. Yo tomo la palabra de Dios. Yo tomo el mensaje de Dios. El justo vive por fe. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos van a vivir por fe? No es vivir por fe, decir ya no voy a trabajar más, vivo por fe. El justo vivirá por fe aquí en la tierra y se va a salvar por fe en los cielos. Amén. Y el poder del Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Sí? ¿Qué es la justicia de Dios? Lo justo. Lo verdaderamente justo. ¿Cuántos quieren que esa justicia se revele en Salta, en Argentina, en el mundo? Bueno, comencemos nosotros por nosotros, no a criticar el gobierno, sino a creer que Dios, a través de la Iglesia, va a revelar la justicia de Dios en esta tierra. Todo lo oculto, todo lo corrupto, todo lo que lastima, todos los narcotraficantes van a ser descubiertos. Porque la justicia de Dios se va a revelar. Los gobernantes corruptos van a ser descubiertos y avergonzados. Porque la justicia de Dios se tiene que revelar. Porque eso es el Evangelio de Cristo. No es religión. ¿De acuerdo? ¿Cuántos clamamos por justicia? Pónganse de pie, vamos a orar a Dios. Injustamente los adolescentes, los jóvenes, son llevados por mal camino. Injustamente mueren chicos por delincuencia, por sobredosis, injustamente, porque eso no es justo, eso no estaba en la justicia de Dios. Pero nosotros no hay otra institución sobre la tierra que pueda poner un freno a todo esto, que no sea la Iglesia del Señor. No sé si cuántas cosas han llegado a tu vida. Levanta tu mano derecha, por favor, pero sí sé que Jesucristo ha venido para hacernos libres. Jesucristo ha venido para que nosotros seamos luz y para que seamos la sal. Nosotros somos el freno a la injusticia, a la maldad. Nosotros somos el freno a toda obra del diablo. Y nosotros no solamente somos el freno, sino somos los que vamos a desterrar toda fuerza espiritual de maldad. Para eso fuimos puestos a este lugar, para reinar con Cristo, para extender esta palabra, este reino de Dios con poder. No nos muerdamos entre nosotros, sino que debemos estar unidos con un solo sentir. Hay un solo Dios, un solo Señor. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Y nos unimos. Si usted quiere darle la mano, tomarle la mano a alguien para orar, hágalo. Si tiene a su esposa, a su esposo, a sus hijos, abrácelo, tómele la mano. Pero levantemos a una, esto simbólicamente que estamos unidos. Levanta tus manos y decir, Señor, nos unimos en un solo sentir para batallar contra las tinieblas, para romper toda atadura del diablo, para decir basta contra toda injusticia que se levanta para frenar la verdad de Dios. En el nombre de Jesús, Centro Cristiano Restauración dice basta en esta mañana. Vamos a extender el territorio, vamos a extender el reino de Dios, vamos a extender las estacas a nuestra izquierda, a nuestra derecha, hacia adelante, hacia atrás, porque nos vamos a multiplicar, porque nos vamos a multiplicar en bendición, porque la bendición de Dios va a ser notoria en medio nuestro, en este pueblo.
Señor, y cuando veamos en las primeras planas de los diarios que han descubierto corrupción, han sido atrapados delincuentes, narcotraficantes, porque nosotros hemos orado y no nos da miedo, Señor. No nos da miedo porque somos respaldados por el poder de Dios, somos respaldados por la cobertura espiritual de Dios en el nombre de Jesús. Señor, nos has traído para hacer sal aquí en Salta, nos has traído para hacer luz aquí en esta ciudad y en esta nación. Y yo sé que tu palabra tiene poder y tu palabra no vuelve vacía, y que escuchen los diablos, que escuchen el infierno, que la iglesia del Señor se levanta para creerle en amor en el Dios vivo y al Dios poderoso, aquel que hizo los cielos y la tierra, y el Dios que nos da la cobertura a nosotros para atar toda fuerza espiritual de maldad, para que sea atada en los cielos, para desatar bendición sobre esta tierra bendita, y la bendición se desata en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nosotros creemos en tu poder y creemos y recibimos el viento del Espíritu Santo que viene restaurando alabanza y fe, que viene restaurando el tabernáculo caído de David, para que sea notorio el lugar donde se invoca el nombre del Señor, donde la palabra del Señor corre como un río, donde los enfermos son sanados, donde el oprimido es liberado. Se rompe esta mañana todo complejo de inferioridad en la mente. Eso no es de Dios. Se ha quitado ahora en el nombre de Jesús, se ha quebrado esos complejos. Nadie, no te puedes sentir acomplejado porque no sos de este país, o porque tenés otro color de piel, porque sos morocho, porque sos bajito o gordo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se rompe todo complejo. La palabra de Dios está en tu boca, en tu corazón, el poder de Dios se va a manifestar. La palabra